Buenos días, ¿cómo están ustedes? Creo que han escuchado sobre mi experiencia cuando estuve en cama con COVID. Eh, Básicamente, el día que me diagnosticaron que tenía neumonía, yo pues estaba tranquilo a pesar del diagnóstico. Porque de una u otra forma sabía que el Señor iba a hacer su obra en mí, pero me preocupaba, digamos, la ansiedad de la gente por mi condición y de la gente que me ama, de la gente que siempre ora por mí. Y esa noche yo estaba orando al Señor y fue como si Él preguntara a mi corazón, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabes? Como cuando Jesús le preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y uno diría, Jesús es ciego, lógicamente es obvio que Él quiere que le des vista. Sin embargo, Jesús nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabes? No porque Él necesita enterarse de eso, ya Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo digamos. Él quiere que se lo digamos para que nuestro corazón dependa de Él, aprenda a confiar, a depender de Él en primer lugar. Y pues yo le dije, Señor, yo quiero mañana dar buenas noticias. Aunque ese día había recibido el diagnóstico de neumonía. Yo le dije, quiero dar buenas noticias mañana. Y al día siguiente, mi oxigenación ambiente subió a 93. Así que yo había mejorado considerablemente. Y apenas menos de 48 horas después, cuando el doctor fue a auscultarme, mi oxigenación había subido a 96. Así que él cuando escuchó mis pulmones, dijo, es increíble, Dios ha hecho un milagro, usted está completamente sano. Sus pulmones están completamente limpios. Esa noche yo comencé a dar gracias al Señor. Y pensé en esa pregunta que había escuchado de parte de Él en mi corazón. ¿Qué quieres que te haga o qué quieres que haga por ti? Y guardé silencio delante del Señor. Y yo tuve esta fuerte impresión dentro de mí. Dios diciéndome, yo siempre te pregunto, ¿qué quieres que haga por ti? Tú eres quien no me respondes. Tú eres quien no me lo dices. No sé si eso tiene que ver contigo. Pero la pregunta es, cada cosa que te preocupa, cada asunto importante, ¿realmente lo estás trayendo a la presencia del Señor como una petición, como una oración? No solo para hablar, sino también para guardar silencio y escuchar su respuesta. Y una de las cosas que más me ha preocupado, que más produce peso en mi corazón, es la corrupción que ha vivido nuestra nación. Desde hace años he dicho, el verdadero cáncer de la vieja Venezuela es la corrupción. Y yo sé, algunos son muy sensibles a este tipo de temas que yo hoy voy a presentar. Piensan, no debería mezclarse el asunto de la plataforma en el lugar donde la iglesia se reúne con temas de economía, con temas sociales, con temas políticos. Si es así, entonces debemos pedirle a los profetas que guarden silencio, a los profetas de la antigüedad que guarden silencio. Deberíamos entonces pedirles a Elías que guarde silencio frente al pecado de Jezabel y de Acán. Y deberíamos decirle que no los confronte, que no confronte su corrupción y su idolatría. Creo que por eso la iglesia pierde su papel profético. ¿Sabes? Traer un mensaje divinamente ungido de parte de Dios para esta nación, despertar a esta nación en relación con sus verdaderos problemas y llamarles a un cambio de corazón. Por cierto, eso tiene que comenzar
con nosotros mismos. Porque ya el Señor lo ha advertido, es mi pueblo el que tiene que hacerlo. Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara y se convirtieran de sus malos caminos, si cambiaran ellos primero, entonces yo voy a sanar su tierra. Voy a presentarles 12 elementos que Transparencia Venezuela, una organización que ha sido muy seria en el trabajo contra la corrupción, ha identificado en cuanto a esto que se llama el patrón de gran corrupción. ¿Qué es el patrón de gran corrupción? Es la corrupción generalizada e institucionalizada en las altas esferas y en los altos cargos. Y quiero que prestes atención, son 12 elementos, son 12. No, yo creo que ninguno de nosotros va a grabarlos, pero podemos tomarlos en cuenta, porque para luchar contra algo, y esto es una lucha primeramente espiritual, yo he entendido eso. Y por cierto, para enfrentarlo, para hacer esa lucha, debemos orar con nuestras peticiones, con nuestras oraciones, con nuestro clamor delante de Dios, pero debemos ser coherentes con nuestras oraciones. Nunca he estado de acuerdo con personas que usan la oración como un medio de escape. Creo que por cada cosa que oro debe convertirse también en algo de espera activa. Espera activa. Siempre he dicho, no puedo decirle a todo el mundo que oro por los niños que pasan hambre si no estoy haciendo nada por ellos, si no estoy extendiendo mi mano para dar pan al hambriento. Asimismo, el asunto de la corrupción. Pero veamos entonces, el primer elemento del patrón de gran corrupción en Venezuela es esto que se llama el monopolio en sectores económicos. El monopolio en sectores económicos. Y mira, lo que voy a decir, más bien voy a leer. Es una transcripción literal de lo que puedes conseguir de las publicaciones de Transparencia Venezuela en su canal de YouTube. Y este de monopolio en los sectores económicos es que el Estado se empeñó en ser dueño y señor del mercado, el único poseedor de bienes, de servicios y recursos esenciales para los venezolanos. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Se registraron 4 de los apagones más grandes de la historia del país. ¿Sabe? Esto es una consecuencia de cuando el Estado, que debe velar por la educación, por la justicia, por la seguridad social, por crear condiciones para que la gente prospere, se encarga de ser el dueño y señor de todos los bienes y servicios de un país. Eso es imposible que lo administren. Ahora, los venezolanos han pasado casi 5 días en total oscuridad. ¿Cuántos de ustedes han sido afectados por la escasez de la energía eléctrica, por los apagones? A ver, levanten la mano y por favor también los que están en nuestras diferentes sedes, si alguno no levanta la mano o tiene una negación o no vive en Venezuela. Las personas han dejado de ir a sus trabajos, han dejado de ir a sus escuelas por no tener cómo movilizarse. Ha aumentado la desnutrición y esto es algo que me pesa en el corazón, porque la desnutrición compromete el futuro, las siguientes generaciones. Ya antes lo he dicho, si un niño no se recupera de la desnutrición, y mira, Aura y yo crecimos en una urbanización popular, en un ambiente pobre, sí, pero nunca vimos un niño desnutrido cuando éramos adolescentes. Hoy en día, cada día los estamos viendo. Si un niño
menor de 2 años no se recupera de su desnutrición durante ese periodo, desde la gestación hasta que cumple 2 años, son 1000 días. Su cerebro se dañará irreversiblemente. ¿Entendió eso? No importa si a los 3 años tú lo consigues y le das ahora alimento, comida y todo el afecto que necesita. Su cerebro ya está atrofiado. ¡Wow! Tenemos una carrera de 1000 días, por eso el trabajo que hace País Conin, del que quiero que todos ustedes participen. Salvar la vida de un niño, salvar el cerebro de un niño, salvar el futuro, para que mañana él pueda ir a la universidad, para que la futura generación se conviertan en constructores en la nueva Venezuela. Ese es nuestro llamado, ¿no les parece? ¿Dónde está el dinero que fue invertido en estos servicios? ¿Dónde está? Lo segundo es los incentivos a la corrupción. Sabes, en nuestro país se han dado incentivos a la corrupción. En vez de buscar frenarla, se ha motivado, se ha impulsado. Y se tomaron decisiones que fueron atractivas para los negocios ilegales, para el control de precios. ¿Han vivido eso? Siempre que hay control de precios, ¿qué encontramos? Escasez de alimento. ¿Saben cuál es el alimento más caro? ¿Saben cuál es el producto más caro? Uno tiene que saber algo de economía. Y cualquier economista te dirá, el producto más caro es el que no consigues. El producto más caro siempre será el que escasea. Y cuando se establecen controles de precios irracionales, creas escasez por algo sencillo, porque el empresario no va a producir para perder, sino cómo mantiene su negocio, cómo mantiene su empresa. Entonces, la escasez genera también, y este control de precios, contrabandos, mercados negros. El control cambiario, por ejemplo. ¿Saben cuánto tiempo hemos vivido en control cambiario? O vivimos, ahorita ni sabemos si lo tenemos o no. Porque no hay una declaración oficial que diga sí, ya. El control cambiario propició la creación de empresas ficticias para comerciar con el dólar preferencial y así nacieron grandes fortunas de la noche a la mañana. Así que personas en el poder compraban dólar preferencial, vamos a suponer, en 100, en 10, y supuestamente trayendo alimentos con eso, en realidad no lo estaban haciendo. Estaban tomando esos dólares para venderlos, los compraban en 100, los vendían en 1000. Y ese era el gran negocio. Y así muchas empresas de maletines. Y ricos de la noche a la mañana. El subsidio a la gasolina, por ejemplo, ¿qué trajo? ¿Saben? Era ridículo el precio de nuestra gasolina. Seamos honestos. ¿Sabe cuánto costaba todo un tanque de gasolina de los más grandes que mueven los camiones más grandes para las estaciones de servicio? Llegó a costar el equivalente a un cartón de huevos. ¿En qué lugar del mundo? ¿Ustedes saben eso? ¿Cómo será que no se podía calcular? Por lo mínimo de los céntimos, era 0,000. Pero esto creó el tráfico de combustible en nuestras fronteras, abierta y groseramente. Por eso la escasez que hoy vivimos. Se arruina a una empresa de esa manera. Lo otro es el gasto público discrecional. Y esto suena así como muy técnico cuando uno dice gasto público discrecional, pero esto de discrecional quiere decir que no está sujeto a nada ni a nadie, ni siquiera a la ley. Y es tiempo de que nosotros sepamos que el gobernante debe estar sujeto primeramente a la ley.
y debe estar sujeto también a otros poderes que regulen su poder. Porque cuando el poder es ilimitado, la corrupción es ilimitada. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Ojo, nunca digas ese versículo así. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Ese versículo hay que decirlo así. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Por eso, cuando yo estoy al frente de algo, cuando yo tengo liderazgo sobre algo, cuando tengo poder sobre algo, necesito rendir cuentas. Necesito rendir cuentas. Si no me desenfreno, abuso de mi poder. Por ejemplo, en el 2002, en PDVSA fueron despedidos 20,000 trabajadores y sustituidos por personal sin experiencia, pero leales al gobierno. Y con el pasar del tiempo, el número de empleados se triplicó, pero la producción cayó. Compare estos datos. En 1998 se producían 3.600.000 barriles de petróleo por día. 3.600.000 con apenas 40,000 empleados. Recuerde, de esos se votó la mitad, 20,000. Pero en el 2016 la producción bajó de 3.600.000 apenas 960,000 barriles de petróleo por día. Pero ¿saben cuántos trabajadores habían? De 40,000 subieron a 113,000 empleados. ¡Wow! Ese es un gasto público absurdo, completamente absurdo. Se emplean gentes en cada ministerio, aquí, allá, solo porque se les puede controlar. Vestir de un determinado color, si trabajan en un ministerio público o en una empresa del Estado. Todo eso es corrupción. El cuarto factor, control cívico-militar. ¿Qué es esto? Es lo que vemos, por cierto. Yo no estoy descubriendo el agua tibia aquí, ¿verdad? Ninguno de ustedes está diciendo, no sabía. Eso es que los militares son figuras comunes en empresas de propiedad del Estado, en embajadas, en gobernaciones y ministerios. Y su rango de acción se expande a negocios y eso aumenta el riesgo de corrupción. Usted dirá, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Alguien dijo esto: el mejor gobierno militar es el peor gobierno civil. Porque los militares son entrenados para obedecer órdenes. Ese es su entrenamiento. El civil, bien educado, por cierto, bien educado. En Latinoamérica difícilmente encontramos eso. En Latinoamérica nosotros tenemos problemas para entender nuestra libertad, el papel de nuestra libertad y responsabilidad frente a un Estado. Nos cuesta entender eso. Pero si tienes a un militar en cada uno de estos lugares, y a él le dicen, haga esto, haga aquello, y gane con esto, él termina obedeciendo. Esto genera más gran corrupción, y lo hemos visto, como es el caso del sector minero, en el que participan activamente en la explotación del oro y de otros minerales. Y vaya y vea cómo está la selva, el llamado arco minero. Da dolor cómo se puede destruir un lugar que debía ser una reserva. Número 5, en estos elementos que generan este patrón de gran corrupción, estado de emergencia permanente. Estado de emergencia permanente. ¿Sabe cómo es eso de estado de emergencia permanente? Que se han decretado numerosos estados de emergencia que han sido injustificados, inclusive inconstitucionales. Al fin y al cabo, ¿quién le presta atención a eso? No existe el imperio de la ley. ¿Sabe? El funcionario público
que descaradamente se acerca y te dice, haga que esto, deme aquello. Y tú le dices, mira, tú no puedes tratarme así, la Constitución dice, las leyes dicen. Y él entonces, con tono arrogante, te mira y te dice, ¿sabes cómo es la cosa? Que aquí yo soy la ley. El funcionario se coloca por encima de la ley. No debe ser así. La ley debe estar por encima del funcionario. No importa quién sea. Pero entonces, si hay estados de emergencia permanente, ¿sabe qué pasa? Se permite que el Ejecutivo legisle sin ningún control, sin ningún órgano que lo controle. Poder ilimitado. Si el poder corrompe, el poder ilimitado, complete eso, corrompe ilimitadamente. Y ese es el problema. Si tengo un estado de emergencia y como presidente yo puedo hacer decretos, leyes, sin pasar por un Congreso para que me regule, para que diga si está bien o no. Lo que estoy decretando, pues imagínense. ¿Saben cuántos días tenemos en estado de emergencia permanente? ¿Usted ya sacó la cuenta? Son más o cerca de 1.500 días. Cerca de 1.500 días. ¡Wow! Es demasiado. Se han decretado estos estados de emergencia. Ahora, número 6, contrataciones millonarias irregulares. Ese es otro factor del patrón de gran corrupción en Venezuela. Y esto ha sido producto de los estados de emergencia permanentes. El factor anterior, bueno, entonces llevan al Ejecutivo a establecer leyes para gobernar el país sin ningún control y se han realizado contratos millonarios, y cuando digo millonarios, estoy diciendo en dólares, sin pasar por licitaciones ni publicar sus contenidos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que nadie sabe qué contratos se hacen, cuánto se gasta en qué, sino hasta después cuando sale a la luz? Porque algún periodista investigativo viene y nos lo dice, nos lo cuenta. Las contrataciones directas se han convertido en la norma cuando debería ser la excepción. Es decir, no hay licitación, no hay revisión de qué empresa es esta que estamos contratando para la mejora de los hospitales. ¿De verdad lo que ofrece puede cumplirlo? ¿El precio que están ofreciendo es justo? Y en cuanto a la reactivación del sistema eléctrico nacional, ¿de verdad nos está vendiendo lo que necesitamos o estamos comprando chatarra que no va a servir para solucionar el problema, lo cual ha ocurrido una y otra vez? Se conocen casos emblemáticos de contratos multimillonarios en vialidad y transporte, en electricidad y agua, que solo han producido mayor crisis en la vialidad y el transporte, en el agua, en la electricidad. Va a ser difícil calcular estos números. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de Odebrecht? Si no ha escuchado, por favor, entérese. ¿Cómo usted lucha contra la corrupción siendo una persona ignorante acerca de lo que en realidad está ocurriendo? No solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Odebrecht es la empresa brasilera que operaba dentro de todo un sistema de corrupción internacional. Una empresa que trabajaba en la construcción de grandes infraestructuras para los países, pero que tenía una caja secreta para pagar sobornos a los funcionarios de cada país, a los políticos de cada país latinoamericano. ¿En Venezuela operó Odebrecht? Sí, claro. Es esta empresa que está relacionada con el escándalo llamado Lava Jato.
que llevó a muchos políticos brasileños a la cárcel. Todo un sistema muy bien calculado. Bueno, Odebrecht, se le pagaron o se contrataron con Odebrecht 60.612 millones. Y 15 de las 23 obras que se contrataron, grandes obras, imagínense. Construcción de superautopistas, por ejemplo, en Venezuela, que no existen, porque 15 de las 23 obras que se contrataron no han sido ejecutadas, están paralizadas. Camargo Correa, otra empresa, con esta se contrataron 476 millones, se dice fácil, para el sistema del TUI cuarto, que está paralizado desde el 2009. En electricidad, cada vez que se te vaya la luz, recuerda esto. Entonces no maldigas al funcionario de turno. Ora contra la corrupción. Ora contra la corrupción. ¿Ok? Y levántate contra ella. Pues en electricidad se contrataron 37.691 millones de dólares y solo 23 de los 40 contratos fueron ejecutados. ¡Wow! Son 12 elementos. Yo solo quiero hablar de 6. La próxima semana veremos los otros 6. Pero todos estos elementos están presentes en esto que ha conformado el patrón de gran corrupción en Venezuela. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos ya se sienten cansados de esto? Yo soy el primero, me pongo el primero en la fila. Si usted no está cansado, pero quiero hacerle una pregunta. Si usted pudiese hacer algo para que ya esto termine, esto que nos ha llevado a esta crisis humanitaria, esto que ha sacado a más de 6 millones de venezolanos del país, que se van desesperanzados con el corazón roto. ¿Cuántos ya quisieran ya terminar con esto? Porque estamos hablando de que ahora somos un país más pobre que Haití. ¿Escuchaste eso? Un país más pobre que Haití. Pero éramos el país más rico de América del Sur. Por eso nosotros nunca entendimos cómo se vivía en otros países. Y cuando muchos venezolanos salieron a otros países latinoamericanos, esperaban vivir la vida que vivían en Venezuela y se encontraron que estaban peor en otros países latinoamericanos, que siempre habían vivido así. Pero nosotros creemos que Dios ha traído esta crisis para cambiar nuestro corazón y llevarnos al arrepentimiento. ¿Y tú sabes cómo se llama eso? Juicio. Es un juicio justo para cambiar nuestro corazón, para llevarnos a renunciar a lo que debimos renunciar desde hace tiempo. A nuestros dichos como, no, está bien, que roben, pero que dejen robar. No, está bien, aquí lo que necesitamos es una cachucha para que nos gobierne. Eso decían nuestros padres, ¿no es cierto? Dios como que dijo, eso es lo que quieren, se los voy a entregar todo. Se van a hartar de eso hasta que cambien el corazón, hasta que cambien su mente, hasta que se alineen en su relación conmigo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a orar. Vamos hoy a orar juntos, como pueblo, como familia unida, por los motivos de oración que hemos presentado esta semana en los 21 días de oración. Oración del día 1. Y por cierto, quiero decirte, son 21 días de oración, pero que deben repetirse. Cuando termine el día 21, comenzamos 21 días más.
Y cuando terminen los 21 días, comenzamos 21 días más. Y no vamos a cambiar nuestros motivos de oración. Vamos a hacerlo cada día hasta que algo suceda. Hasta que algo suceda. Ya está sucediendo. Ya está pasando. Dios está interviniendo. Y es lamentable, ni siquiera lo estamos celebrando. Así hemos llegado a tal punto de desesperanza que ni las buenas noticias de lo que Dios está haciendo y de cómo Él ha respondido nuestras oraciones nos alegran. ¡Qué horrible! ¿Cómo hemos llegado a ese nivel de desesperanza? Pero ¿sabes qué? Para el pueblo de Dios, Dios va a levantar su esperanza y lo va a hacer en la medida en que nos acercamos a Él, en que oramos a Él, en que le escuchamos su voz. Vamos a estar de pie, todos vamos a estar de pie, en cada sede vamos a estar de pie. Este es tiempo de oración ahora. Vamos a orar por los 7 primeros motivos de oración de cada día de esta campaña. Y hoy el Señor te está preguntando, cuando piensas en Venezuela, cuando estás cansado de lo que la corrupción te quitó, te robó, te negó, de lo que la corrupción te está dando, que tú sientes que no debes recibir. Cuando estás cansado de la escasez de combustible, de energía eléctrica, de alimentos, de medicina, de salud, cuando estás cansado de la escasez de justicia, de libertad, entonces el Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por tu nación? Y luego te dice, yo siempre te lo pregunto, pero tú no me respondes. ¿Acaso crees? ¿Acaso es que no crees que yo puedo intervenir? ¿Acaso es que dudas de que yo pueda hacer algo? Primer motivo de oración. ¿Pueden leerlo junto conmigo? Gracias porque has escuchado nuestras oraciones y sacado a la luz a los corruptos y violentos, y te dispones a levantar la espada de tu justicia usando a las autoridades legítimas sobre la tierra. ¿Podemos darle gracias por eso? Ora conmigo, Señor, gracias. Gracias porque hemos estado orando durante años pidiéndote, saca a la luz a los corruptos y violentos y trae tu justicia. Y tú lo estás haciendo, Señor. Tú te dispones a levantar la espada de tu justicia usando a las autoridades legítimas sobre la tierra. Señor, nuestro corazón está expectante de lo que harás. Nuestro corazón está expectante de lo que harás. Lo que está ocurriendo en este tiempo nunca hubiese podido ser organizado, orquestado, movilizado por un ser humano, por ninguna institución. Eres tú quien lo haces. Y ahora recitamos la palabra, Salmos 37, 7 y 17. Leen conmigo, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Luego el 17, pues la fuerza de los malvados será destrozada. El Señor cuida a los justos. ¿Sabes? Quédate quieto y espera con paciencia. ¿Sabes qué significa eso? Que nuestras oraciones no son una expresión de resentimiento, pero nuestras oraciones tampoco serán paralizadas por el miedo. Esperamos en el Señor. No nos inquietamos por la gente mala que prospera, porque sabemos que la última palabra la tiene el juez eterno. La fuerza de los malvados será destrozada. ¿Sabes cómo se traduce eso Dios quebrará los brazos. Así,
Es decir, está escrito literalmente, Dios quebrará sus brazos, pero se interpreta, digamos, lo que significa es, Él quebrará la fuerza, cada vez tendrán menos poder. Vamos a la segunda oración. ¿Puedes leer conmigo y luego oramos? Reconocemos que te dimos la espalda y nos olvidamos de tus bondades. Confiando en las riquezas que pusiste en nuestra tierra, pedimos que tu palabra nos levante con corazones arrepentidos. ¿Y tú recuerdas lo que es arrepentimiento? Arrepentimiento es dar la vuelta. Arrepentimiento es un cambio de actitud en el corazón. Nuestra actitud frente a la corrupción no puede ser la misma. Sabes, yo tengo que levantarme delante del funcionario que quiere extorsionarme y decirle, no voy a ceder. No voy a darte dinero. No importa cuánto tiempo me hagas perder. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un seguidor de Cristo. No voy a ceder. Es tiempo de que terminemos con esto en esta nación. Yo soy un agente de cambio. Yo soy luz del mundo. Yo soy sal de la tierra. Yo me levanto para vencer el mal haciendo el bien, a pesar de las consecuencias. Eso es arrepentimiento. ¿Oras conmigo? Señor, reconocemos que te hemos dado la espalda. Y reconocemos que como nación nos hemos olvidado de tus bondades. Pero reconocemos que como hijos tuyos en esta tierra no lo hicimos bien. Nosotros también participamos de la corrupción de este pueblo. Nosotros no marcamos la diferencia. Pero Señor, ahora te pedimos que tu palabra que penetra nuestro corazón, que cambia nuestro corazón, Señor, nos lleve a un cambio de actitud. Eso que se llama arrepentimiento, para renunciar a toda obra de extorsión, para renunciar a toda obra de pillaje, de engaño, esa que aprendimos al vivir en medio de nuestra nación. Cambia nuestro corazón. Recitamos la palabra. Puedes recitar la palabra conmigo para que entre en tu corazón. Ahora restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Aparta tu enojo de nosotros una vez más. Esto dice Salmo 85, 4 al 7. ¿Seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Muestra tu amor inagotable, oh Señor, y concédenos tu salvación. ¿Tú puedes repetir eso? Muestra tu amor inagotable y concédenos tu salvación. ¿Sabes qué significa amor inagotable? Que tú puedes confiar en que Dios cumplirá sus promesas. A eso se refiere esa expresión, porque Él es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Así te ama, aunque tú hayas sido infiel, Él permanece fiel, Él vuelve a ti. Día 3, y esta es la oración. ¿Puedes orar conmigo? ¿O puedes recordar esta oración conmigo? Padre, pedimos que tu luz exponga las mentiras, la maldad y corrupción. Que se manifieste tu luz en nuestra nación y venza a la oscuridad. Enséñanos a valorar y caminar más en integridad cada día. Oramos de esa forma. Padre, te pedimos que tu luz exponga las mentiras, que exponga la maldad, la corrupción en nuestra tierra. Eso que ha estado aún en oscuridad, que salga a la luz, que finalmente salga a la luz. Inclusive en mi propia vida, que yo pueda verlo si no lo veía. Que se manifieste tu luz en nuestra nación, que venza la oscuridad. Enséñanos a valorar y a caminar más en integridad cada día. Señor, queremos valorar la integridad, queremos caminar en ella. Señor, la integridad será nuestra inmunidad. La integridad nos permitirá tomar decisiones correctas. La integridad nos llevará a tener una limpia conciencia delante de ti.
así lo harás. Recitemos la palabra, Lucas 8:17. ¿Les conmigo? Pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Y sabes, esto de saldrá a la luz tiene que ver con nosotros. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Que tu vida, que tu conducta pueda exponer lo que está mal. No porque lo vociferas, sino porque estás haciendo la diferencia en el lugar donde te encuentras, en tu comunidad, en tu lugar de trabajo, en cada institución donde vas. Es esta luz que debe salir. Es esta luz que debe darse a conocer a todos. La luz de Cristo en nosotros. Pero dice Daniel 2:21 al 22. Y esta, si tú te has preguntado ¿cuáles son los versículos claves del libro de Daniel? Un libro tan importante de un hombre de Dios que se convirtió en consejero de gobernantes. Si tú quieres preguntarte, si tú te preguntas ¿cuáles son los temas claves del libro de Daniel? Aparecen aquí en Daniel 2:21 y 22. Con esto ya tienes una introducción para leer el libro completo. ¿Puedes leer conmigo? Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Aleluya. ¿Sabes qué? Daniel es un profeta del cautiverio. Es un profeta que se convierte, como dije, en consejero de gobernantes cuando su propio pueblo, Israel, su propio pueblo, en realidad deberíamos decir Judá, fue cautivo en Babilonia y sufrieron. Y en medio del dolor, y después de ver en ruinas el templo y la ciudad de Jerusalén y haber perdido toda esperanza, Dios se reveló a Daniel. ¿Y sabes cómo se reveló? Se reveló así, como el Dios que controla el curso de los sucesos del mundo. Es como Daniel. A veces tú sientes que yo no presto atención. A veces tú sientes que las cosas pasan, y cuando tú ves gobernantes malvados, gente corrupta y egoísta que se mantiene en el poder año tras año, tú crees que yo no lo veo, pero yo sigo controlando el curso de los sucesos del mundo. Yo soy el que quita reyes y pone a otros en su lugar. Pero por otro lado, tú piensas que yo no conozco lo que está en secreto. Claro que lo conozco. Y sabes, así como lo conozco, también lo revelo. Y lo voy a dar a conocer. Aleluya. Oración del día 4. ¿Puedes recordar esta oración conmigo? Señor, eres Dios de autoridad. Te pedimos, reprende a los que usaron el pan de los hijos de esta tierra, que debía ser usado para alimentar, en especial a los pobres y en especial a los niños pobres, a los que tomaron lo que debió usarse para dar luz y energía a la nación, y con ello amasaron ganancias fraudulentas, beneficiándose a sí mismos y a sus parientes codiciosos. ¿Oras conmigo? Y Dios te sigue preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por tu país? Y luego te dice, ¿y por qué no me lo has dicho? ¿Es que crees que yo no puedo hacerlo? Señor, delante de ti venimos. Seguimos aquí. Tú eres Dios de autoridad. Te pedimos, reprende a los que usaron el pan de los hijos de esta tierra, que debía ser usado para alimentar, en especial a los pobres, y mucho más a los niños más pobres, a los que tomaron lo que debió usarse para dar luz y energía a esta nación, y con ello amasaron ganancias fraudulentas, beneficiándose a sí mismos y a sus parientes codiciosos. Ven, Dios de autoridad, reprende a los que hicieron esto, quebrando nuestra nación. Isaías 3:14. A ver, dilo conmigo. Vamos a declarar esto que está en su palabra. El Señor llamará a juicio
y dirá a los ancianos y a los jefes del pueblo: ustedes han estado destruyendo mi viñedo, han robado a los pobres, y lo que roban lo guardan en sus casas. ¿Sabes qué es esto? Es una reprensión de parte de Dios para quienes hacen esto. Dios lo hará. Dios no está mudo. Él habla y actúa. Oración del día 5. ¿Puedes recordarla conmigo? Padre, pedimos tu corrección. Saca a la luz a quienes debían vigilar a los líderes de armas y limitar su poder, para no abusar ni enriquecerse con el robo y el pillaje o haciendo pactos violentos. Pero ellos usaron su posición para tomar dinero con chantaje y extorsión. ¿Sabían ustedes que esto ha pasado una y otra vez en nuestro país? Que hay personas que debían limitar el poder de los líderes de armas, y en vez de limitar su poder, se acercaron a esos líderes de armas para decirles: yo sé que estás haciendo esto, yo sé que estás robando aquí, yo sé que estás en actos de corrupción allá. Mira, yo no voy a hacer nada si tú compartes esa ganancia conmigo. ¡Wow! Pero Señor, pedimos que traigas tu corrección. Oras conmigo. Señor, te pedimos tu corrección. Vamos, Señor, saca a la luz. Tú puedes hacerlo. Tú estás rodeado de luz. Saca a la luz a quienes debían vigilar, a los líderes de armas, a quienes debieron limitar su poder, para que ellos no abusaran ni se enriquecieran con el robo y el pillaje o haciendo pactos con violentos. Sí, con hombres violentos en nuestras fronteras y alrededor del mundo. Corrige a aquellos que debieron limitar ese poder y en cambio usaron su posición para tomar dinero con chantaje y extorsión. Proverbios 28:16. ¿Puedes recordarlo conmigo? Un gobernante sin entendimiento, ¿qué hace? Oprimirá a su pueblo. Pero el que odia la corrupción tendrá larga vida. Me llama mucho la atención cuando uno estudia este versículo, en esta parte de que el gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo. Eso de oprimirá a su pueblo, lo que significa es: aumentará la extorsión a través de la corrupción. ¿Qué te parece la interpretación original de ese versículo? En realidad, se oprime a un pueblo cuando el que debe detener la corrupción, lo que hace es beneficiarse de ella por su posición de autoridad. Día 6. ¿Oras conmigo? Vamos a leerlo en un tono de oración. Vamos a orar juntos. Hay poder. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo por cualquier cosa que pidan, será hecha por mi Padre Celestial. Esa es la promesa de Jesús. Y aquí hay más de 2 o 3. Aquí hay corazones conectados, corazones unidos en cada sede, en cada uno de los que van a seguir esto a través de nuestro canal de YouTube. ¿Oras conmigo? Vamos a leerlo, pero en un tono de oración. Oramos por tu plena justicia contra todo acto de corrupción hecho en y a través de esta nación. Pedimos que sean expuestos y buscados todos los poderosos de otros países que participaron en el robo de los recursos de esta tierra y sean llevados ante la justicia. Te lo pedimos, Señor. Creemos que tú puedes hacerlo. Eclesiastés 12, 13 al 14. Ese es el final del libro de Eclesiastés. Si tú lees el libro de Eclesiastés y no lees este final, no lo entendiste. Llevamos varias tareas, ¿no? Aquí culmina el relato. Mi conclusión final, dice Salomón, es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso
lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. ¡Wow! Solo esto le da sentido, real sentido a la vida, a pesar de sus contradicciones, a pesar de sus injusticias, porque a veces por las contradicciones y la injusticia que vivimos, llegamos delante de Dios y decimos: no entiendo nada, ¿de qué vale hacer lo bueno? Y Dios te recuerda esto. Última oración del día 7. Puedes recitarla conmigo, pero con todo el corazón, como un clamor. Oramos hoy, Señor, que los jueces y fiscales que por complicidad o cobardía no hicieron justicia, sean presentados ante ti, juez eterno, juez justo, y rindan cuentas de su grave falta. Eso te lo pedimos, Señor. Hazlo tú, Señor, porque eres juez sobre todos. Miqueas 7, 3 y 4. Miqueas es un profeta que frente a su pueblo hizo lo que yo hice hoy: denunciar las injusticias, mostrar lo que está mal. Y quienes no les gusta esto tienen que callar a Miqueas. Quienes se sienten incómodos con esto tienen que callar a Miqueas. Recuerde, si no lo hacemos, si nosotros no entendemos lo que está ocurriendo en el país y la grave situación que vivimos, que nos ha llevado a esta crisis humanitaria sin precedentes en la historia del mundo, si nosotros no entendemos, no podemos obrar como Miqueas. ¿Lees conmigo? Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo, denuncia Miqueas. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir. Todos complacen su codicia. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza, el más recto, más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión. Ya se acerca el día de tu castigo anunciado por tus centinelas. Y esos son los centinelas, los que se levantan con la autoridad del Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has dado. Gracias porque estás despertando nuestro corazón para hacer oraciones osadas, para hacer oraciones valientes, para hacer oraciones confiando en que tú obrarás en nuestra tierra y traerás esa nueva Venezuela que nos has prometido. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias por dedicar parte de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad para juntos recibir un mensaje inspirador.